mes armes. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. On n'a plus le choix. Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Gracias por estar ahí, por escuchar los videos nuevos que van saliendo de La Cinta Roja, esta novela que me encanta, y por sus comentarios. Vamos a continuar hoy con mi entrada en sociedad, como les había anunciado en el video anterior. Bien. Jean-Jacques, futuro marqués de Fontenay, y yo formamos desde el primer día de nuestro enlace lo que comúnmente se llama una pareja perfecta. Tengo observado que dicha expresión suele utilizarse para describir cualquier cosa salvo lo que verdaderamente debería describir. Esto es, en ningún caso se aplica a personas que se compenetran o aman, sino que se refiere a atributos tan ajenos a sus sentimientos como deseables para prosperar en buena sociedad. Jean y yo formábamos una pareja perfecta porque él era consejero del rey y yo era muy bella. También porque él poseía eso que los ingleses, y en aquella época todo lo inglés hacía furor, llaman social graces. Y dichas gracias sociales eran, por ejemplo, ser un gran jugador de cartas, o tener una conversación ingeniosa, o vestir a la última, o poseer 2 casas, un hotel particulier en la Rue Paradis y también en una pequeña finca en Fontenay-aux-Roses, no sé cómo se dice, a las afueras de París. En aquel crucial año de 1788, el que precedió al inicio de la Revolución, la ya conocida tendencia natural imperante había puesto de moda, frente a lo francés, que se consideraba recargado y artificioso, todo lo inglés. No sé si se entendió la oración porque tiene justo un guión en el medio y si no lo ven es difícil por ahí seguirle el hilo. Leo la oración, dice: la ya conocida tendencia natural imperante había puesto de moda todo lo inglés. Y en el medio estaba frente a lo francés que se había considerado ya recargado y artificioso. Eso decía un cronista de la época antes de explayarse en explicar cómo los franceses podían tener contra sus vecinos del norte un cierto resquemor político por viejas y muy reiteradas confrontaciones bélicas. Pero aún así, con la proclividad de esos tiempos a amar todo lo distinto, foráneo e incluso lo antagónico en los salones elegantes de París, se cultivaba la anglomanía. Hacían furor, por ejemplo, los coches ingleses, tan sobrios y ligeros, las carreras de caballos y también los jardines ingleses, que se consideraban anárquicos y salvajes y por tanto mucho más naturales. En cuanto a la moda, a todos nos había dado por usar de redingotes, palabra que proviene de la expresión inglesa riding coat, y dicha prenda podía ser utilizada tanto por hombres como por mujeres y se confeccionaba en distintos colores, a cuál más llamativo. Con todo lo dicho, bien puede asegurarse que Francia caminaba hacia uno de los momentos más turbulentos de su historia, pero lo hacía por un lado hirviendo en fiestas y extravagancias y por otro fingiendo ser natural o silvestre o extranjera. Yo por mi parte, y como me he apuntado más arriba, cumplía con 2 de los requisitos primordiales para ser la perfecta mitad de una muy buena naranja. Tenía una cuantiosa dote y era muy bella. Ahora, con la distancia que otorgan los muchos años transcurridos, no debería darme pudor hablar de mí o de mi belleza. Al fin y al cabo ya no soy aquella joven que tanta admiración despertó, sino una anciana cargada de años y de kilos, pero aún así, una cierta prudencia me hace preferir que sean otros quienes hablen de mis atributos. Como lectora de memorias y biografías, siempre me ha resultado embarazoso y un tanto ridículo ese orgullo retrospectivo, esa impudicia tardía de la que hacen gala viejas beldades que hablan de sí mismas como si aún lo fueran. No,
no seré yo quien caiga en esa tonta inmodestia, de modo que prefiero que sea uno de los muchos cronistas de la época quien hable por mí. Así cuenta, por ejemplo, el barón de Montbreton de Norvins lo ocurrido una noche cualquiera, en un salón cualquiera, cuando coincidí con la vizcondesa de Noailles, la belleza más célebre del París de entonces. Y empieza la cita, ¿verdad? Dice, es forzoso reconocerlo. La vizcondesa de Noailles, la deliciosa, la encantadora francesa, con su cabeza coronada de cabellos dorados, fue destronada instantáneamente por la divina andaluza, que lucía soberbia cabellera azabache, cuya punta más alta hacía descender hasta la extremidad de los imperceptibles pies la escala de perfecciones humanas que el Creador había derramado sobre su cabeza durante una fiesta paradisíaca a fin de mostrar al mundo el tipo no renovado hasta entonces de la belleza de la madre del género humano. ¡Pah! Salvo la simpática equivocación de convertirme en andaluza, como ya digo, la Francia de entonces adoraba todo lo foráneo y cuanto más exótico mejor. El varón no miente. Mis apariciones en sociedad, potenciadas por el aura de respetabilidad que proporciona un buen matrimonio, eran muy comentadas. ¿Y qué pensaba yo de mi nueva vida? ¿Me compensaba acaso el brillo social y tan rendida admiración de otras carencias, de otras soledades y, en último término, de la ausencia de amor? Sería fácil y muy conveniente para lograr la simpatía del lector decir que no. No me costaría nada afirmar en tono apesadumbrado que había en mi vida un vacío, un hueco oscuro que no podían llenar ni la adulación ni el éxito mundano. Sin embargo, sería faltar a la verdad. Primero porque yo siempre he tenido una capacidad innata para disfrutar de las cosas, aunque éstas no fueran perfectas. Y segundo porque tal vez Devine de Fontenay no fuera el hombre con quien soñaría una niña de mi edad, pero un marido, pienso yo, siguiendo los sabios consejos de Madame Bogeloup, no debe valorarse solo por lo que es, sino también por lo que significa, y él significaba muchas cosas. Como por ejemplo la posibilidad de dejar de ser niña y jugar por fin de verdad a ser una gran dama. Y es que tal como había soñado en mi lejana casa de Carabanchel a mis 14 años y medio, tenía yo una gran casa, 2 casas, de hecho, llena de criados, así como mi propia doncella con la que ensayar peinados y trajes. Se llamaba Fresnel, era muy bella y andando el tiempo se convertiría en entrañable amiga y compañera de múltiples aventuras. En cuanto a mi matrimonio, este significaba además poder contar con una holgura económica considerable que me permitía comprar todos los aderezos necesarios para encandilar no solo a los hombres, sino también a las mujeres, puesto que digan lo que digan, no hay triunfo tan dulce como comprobar el efecto de nuestras conquistas en ojos rivales. Mi matrimonio significaba además entrar en círculos cada vez más selectos de París y ser el centro de atención, no solo de los salones, sino de los muchos pasquines y publicaciones que por aquel entonces se hacían eco de la vida social de la ciudad, como el Journal de París. Y por último, pero no por ello menos importante, ser Madame Devine de Fontenay significaba ser libre. Libre, sí, para amar a quien yo eligiera, con toda la fuerza del amor mundano y también, ¿por qué no?, del amor romántico. Y es que así era la moral de aquella época, y no sería desde luego la pequeña Madame de Fontenay quien iba a cambiarla. Así, vestida con los más hermosos trajes de muselina blancos y sombreros de paja, organizando en nuestra bella casa de Fontenay aux Roses. Me va a matar esa casa, no la sé nombrar. Las más recordadas fiestas pastoriles en las que se tomaban dulces helados de leche fresca recién ordeñada, riendo y haciendo reír. De este modo es como recuerdo aquel año anterior a la Revolución. Quien no vivió antes de 1789 no conoció la dulzura
de vivir. Leí hace poco que había escrito mi viejo amigo Talleyrand, y no le falta razón. No existió nunca, pienso yo, un tiempo como aquel. Pasaban los meses. Todos bailábamos hacia el borde del precipicio, es cierto, pero lo hacíamos riendo, bebiendo, amando, y también yo lo hice. Sobre todo amando, porque una vez casada no tardé más de un par de meses en encontrar en dos hombres muy apuestos los sustitutos o al menos los suplantadores en mis sueños de la imagen de mi querido Jean-Alex Laborde. Se llamaban respectivamente Alexandre Lamet y Félix Lepelletier de Saint-Fargeau, Fargo, como el pan Fargo. Y ellos y sus familias habrían de desempeñar un papel muy importante en los turbulentos años venideros. Sin embargo, por el momento, en aquel año de 1788, y como diría Madame de Staël, que siempre fue más leída que yo y recibió con gran aprovechamiento las preceptivas y aburridísimas clases de latín. Preceptiva. Nada hacía presagiar que et in Arcadia ego. Tan bello latinajo que significa también yo estoy en Arcadia. Se ha utilizado muchas veces en relación a los tiempos previos a la Revolución y tengo entendido que Germain de Staël lo pronunció para poner de relieve el contraste existente entre la brillantez y la despreocupación de la reina María Antonieta en sus primeros años de reinado con lo que habría de ser su vida poco más tarde. Pero dicha reflexión puede aplicarse también a todos nosotros. Madame de Staël apuntaba que la actitud de la frívola y joven María Antonieta le recordaba a ese famoso cuadro de Poussin que intenta reflejar la omnipresencia de la muerte. En él puede verse cómo unos alegres pastores se sorprenden al descubrir en tan perfecto paraíso una lápida con la antes dicha inscripción: yo, la muerte, también estoy en Arcadia. Continuamos con el siguiente capítulo que se llama Últimos días en el paraíso. Sí, también nosotros estábamos en la Arcadia, cada uno en la suya particular. Por ejemplo, la de Jean-Jacques, mi marido, consistía en pasar varios días con sus correspondientes noches, y no es metáfora, ante los tapetes de juego rodeado de bellas señoritas que alababan su osadía en las apuestas y el sutil filo de su lengua. Su anglofilia tan à la mode le hizo incluso copiar una nueva costumbre recién importada de Londres. Por lo visto, allí un tal Lord Sandwich acababa de inventar una forma de comer muy apropiada para los que no deseaban levantarse innecesariamente de las mesas de juego. Se trataba de un modo de emparedar carnes o viandas frías entre dos trozos de pan que resultaba bastante sabroso. Ok, anota, en 1788 se crea e inventa el sándwich. No me acordaba de este dato. Las partidas de cartas eran entonces inacabables y el invento triunfó de forma inmediata también en París, donde todos empezaron, empezando por la propia María Antonieta, eran jugadores infatigables. Perdón por la cortadora de pasto. Todavía se recordaba, por ejemplo, cómo la soberana, con ocasión de uno de sus cumpleaños, había empezado una partida de lansquenet, que no sé qué es, la noche del 30 de octubre, y cómo ésta continuó todo el día 31 hasta acabar a las 3 de la madrugada del día de Todos los Santos, cuando el rey, cuya paciencia con su esposa era casi infinita, irrumpió en la habitación protestando que eran todos una pandilla de inútiles. Ignoro cuántos emparedados al estilo Lord Sandwich habrían ingerido en esos 3 días aquellos inútiles de los que hablaba el rey, pero a juzgar por los que teníamos que preparar todas las noches en casa, apuesto a que una montaña de ellos. Yo por mi parte tenía 2 maneras de disfrutar de la Arcadia, una privada y la otra pública. La privada comenzaba cada mañana al decidir, por ejemplo, en qué parte de mi rostro pegaría un lunar.
Y es que dominar los códigos de los grains de... Ay, no sé cómo se pronuncia esto, lo voy a escribir acá. Era entonces todo un arte. Un lunar junto al ojo derecho, por ejemplo, significaba voluptuosidad. Junto al izquierdo, premura. Junto a la boca, me atrevo. Junto a la nariz, desconfío. Se trataba naturalmente de deliciosos pasatiempos secretos con los que comunicarme con mis admiradores y sobre todo con mis dos amantes, Alexandre y Félix. Mi forma pública de vivir en la Arcadia, por su parte, consistía en pasear, ir al teatro y organizar diversas y muy concurridas meriendas campestres en Fontenay-aux-Roses, del brazo un día de uno, otro día del otro y muchos días de los dos, puesto que los celos estaban considerados indignos de las clases privilegiadas y por tanto ambos se llevaban admirablemente. No había cumplido ya los 15 años y ya tenía 2 amores. Nada demasiado escandaloso para la época, en realidad. Las crónicas pacatas de tiempos posteriores, queriendo sin duda hacerme un favor, dirían que tomé la resolución de ser infiel a mi marido solo cuando Jean, en un deliberado insulto hacia mí, instaló a su última concubina en una de nuestras casas. Aseguran que aquello supuso un golpe demasiado fuerte, si no para mi condición de esposa enamorada, sí al menos para mi orgullo. No es verdad. Si nuestra unión naufragó, fue por otras razones que ya explicaré más adelante. Baste decir por el momento que nuestro matrimonio no se diferenciaba demasiado de otros tantos entonces, en los que la amalgama que los mantenía unidos era mucho más sólida que el amor y la ternura. Fuerte. Me refiero a la conveniencia mutua. En nuestro caso, Jean-Jacques buscaba en mí belleza que adornara sus salones y una buena dote que hiciera lo propio con sus arcas. Yo por mi parte buscaba independencia y también, ¿por qué no?, la tranquilidad de una vida desahogada y respetable que me permitiera aturdirme y no pensar en cosas tristes. Por eso debo decir también que es completamente falsa otra de las calumnias que corrieron por París en las postrimerías de aquel año de 1788. Me refiero a una que llegó a publicarse en ciertas revistas vocingleras de la época, a las que me vi obligada a escribir para defender mi inocencia. La noticia de la que hablo informaba de que nuestro primer hijo, cuyo nacimiento estaba previsto para mayo, tenía por padre a Alexandre Lamet. Nada más lejos de la verdad. En el nunca explicitado código moral de aquella época sin moral, nosotras, las mujeres casadas, nos cuidábamos muy mucho de que los hijos, o al menos el primogénito, fueran de sus padres legales. Sin embargo, si las costumbres de la época eran tan laxas y convenientes para las mujeres de cierta clase, ¿cómo es posible, podría algún curioso lector preguntarse, que fuera yo víctima de calumnias, de los dimes y diretes en los pasquines insidiosos? Supongo que mi condición de extranjera y de parvenue, es decir, de advenediza según la opinión de muchos, fue una de las causas. Sin embargo, la principal era otra. Los pasquines, que por aquel entonces se dedicaban primordialmente a acusar de adúltera y lesbiana a la reina María Antonieta, necesitaban rellenar el resto de las páginas con otras calumnias y mentiras, y esta práctica, lejos de menguar, no hizo sino acrecentarse cuando a la fiebre por la vida ajena se unió aún otra más virulenta y letal, la fiebre revolucionaria. Está poniendo muy interesante, así que lo voy a dejar ahí porque soy muy mala. Espero que les haya gustado este capítulo. A mí me encantó, me encanta saber cómo se vivía en aquella época y cómo se iba preparando todo para esta genial revolución, genial desde el punto de vista político, pero bueno, obviamente que la gente que vivió eso no fue tan genial, fue bastante virulento, como dice la autora.
Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Les mando muchos abrazos y saludos a todos ellos que están ahí al pie del cañón mirando los videos, poniéndole me gusta y comentando también. Me encanta recibir sus comentarios. Pongan me gusta, suscríbanse al canal, no se olviden de que voy agregando los videos a una lista, así que no tienen ningún trabajo que hacer, simplemente van a mi canal y ven la lista ahí con todos los videos en orden. Nos vemos entonces, hasta luego, que tengan una linda semana. Chao.